Imagina un adversario tan inmenso, tan aterrador, que incluso Moisés, el profeta elegido por el Señor, necesitó una confirmación divina para no dejarse vencer por el miedo. Este enemigo tenía un nombre, un trono real y una línea de sangre que se remontaba a los gigantes más temidos mencionados en las Escrituras Sagradas. Su nombre era Og, rey de Basán, descendiente de los refaítas, una raza envuelta en misterio y asombro. Son pocos los que conocen realmente la historia de este soberano temible, cuya sola presencia podía hacer temblar hasta los corazones más valientes. Hoy verás por qué el conflicto contra él fue mucho más que una batalla con armas. Fue también una prueba espiritual. Prepárate para descubrir la historia oculta del último gigante del Antiguo Testamento. Desde las capas más antiguas de la memoria sagrada, un nombre resuena como una advertencia de poder bruto y amenaza sobrenatural: Og. Su nombre, relacionado en hebreo con la idea de gran tamaño, no es una metáfora, sino una descripción literal de lo que representaba. Og no era un monarca común. Reinaba sobre los amorreos, una nación poderosa que ocupaba la tierra de Canaán, ya mencionada en las Escrituras desde la época de los patriarcas. Lo que lo hacía diferente no era solo su poder político, sino también la sangre que corría por sus venas, la línea de los refaítas, los antiguos gigantes que caminaron por la tierra antes de que comenzaran las promesas a Abraham. Su mera existencia era una prueba de lo que las Escrituras describen como una lucha entre los seres humanos y criaturas cuyas raíces se remontaban a los misterios de los primeros tiempos. Sin embargo, el destino de este gigante no fue la victoria. Su caída, cuidadosamente registrada en los relatos sagrados, ocurrió en Edrei, un lugar desolado marcado por el silencio del desierto. Muchos investigadores identifican esta ciudad con la actual Dara, en Siria. Fue allí donde el ejército de Israel, liderado por Moisés, se enfrentó a Og y sus tropas. No fue un choque cualquiera, pues una visión así hace temblar incluso al más fuerte. No bastaba el valor, lo que importaba era la certeza de que Dios estaba cerca. En ese momento, Moisés recibió palabras del Señor que han levantado hasta al soldado más débil. No tengas miedo. Aún así, la figura de Og no desapareció con su muerte. Su recuerdo se extendió mucho más allá, permaneciendo vivo no solo en los relatos bíblicos, sino también en la literatura y la imaginación a lo largo de generaciones. John Milton, en su poema eterno El paraíso perdido, lo trajo de vuelta a la vida y lo conectó con los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión entre seres divinos y mujeres humanas, descritos en el Génesis. A través de las palabras de Milton, el nombre de Og volvió a resonar, recordando a la humanidad un mundo que parecía ir más allá de los límites humanos. La línea de tiempo de las Escrituras nos lleva alrededor del año 1440 a.C., cuando Moisés guiaba a Israel hacia la tierra prometida. Los amorreos, un pueblo de lengua semítica profundamente influenciado por las tradiciones mesopotámicas y cananeas, ya habían construido ciudades fuertes y desarrollado costumbres militares, pero entre ellos ningún guerrero se comparaba con su rey. Og era la imagen misma de la amenaza, una figura imponente entre los mortales, un gobernante que llevaba en sí la herencia de épocas antiguas y la fuerza de incontables batallas. Sorprendentemente, su memoria traspasa las fronteras de la Biblia. En la tradición islámica también se le menciona y se lo describe como un hombre que medía casi 4 metros de altura. Su legado, entonces, no está limitado a las escrituras hebreas, sino que tiene un lugar también en el Corán, lo que muestra que su presencia quedó grabada en múltiples culturas, como si borrarlo de la memoria fuera imposible. Para quienes aún dudan de su tamaño, el relato bíblico es claro.
En Deuteronomio 3:11 leemos sobre su cama de hierro, un detalle que va más allá de la simple curiosidad histórica. Sus medidas eran de 9 codos de largo y 4 de ancho, lo que hoy equivaldría a unos 4,2 a 4,5 metros de largo y casi 1,8 metros de ancho. Una cama construida a escala colosal, diseñada para sostener un cuerpo de dimensiones fuera de lo común, y al mismo tiempo un símbolo de una amenaza tan grande que solo Dios podía derribarla a través de su pueblo. Es fácil imaginar lo asombrados que debieron estar los israelitas al ver a un enemigo así. Este era un hombre que parecía salido de un mito más que de la historia, una presencia tan inmensa que incluso los guerreros más fuertes sentían miedo. Era un rey cuya cama se convirtió en un recordatorio eterno de su tamaño y cuya derrota, sellada por la mano del Todopoderoso, dejó una marca imborrable en la historia de Israel. De todos los gigantes mencionados en las Escrituras sagradas, pocos, si acaso alguno, igualaban a Og en magnitud. No era simplemente un monarca entre naciones, era un fragmento de un mundo olvidado, un eco de poderes anteriores al diluvio, cuando los gigantes aún caminaban y se oponían al plan divino. La Biblia afirma que Og formaba parte del pueblo conocido como los Refaitas, un nombre mencionado repetidamente en las Escrituras, como en Deuteronomio 3 y Génesis 14, relacionado con una raza antigua y ominosa, una línea de gigantes cuya existencia parecía ir más allá de la comprensión humana. Los refaitas no solo eran enormes en tamaño, sino también envueltos en secreto. Se los veía casi como seres de leyenda, aterradores en forma y poder, sobrevivientes de una era anterior al orden del mundo actual, pero su nombre llevaba algo aún más oscuro. En hebreo, Refaim significa literalmente los muertos, o en algunas interpretaciones, los muertos inquietos. Este título inquietante apunta a la creencia de que estos seres habían perecido en el diluvio, borrados de la tierra por las aguas como castigo por su corrupción. Y aún así, regresaron, resurgieron, persistieron, mucho después de cuando deberían haber desaparecido. Por eso se los veía como muertos que seguían caminando, restos malditos de un juicio que no se había completado del todo, sobrevivientes de una era que Dios quiso terminar, con el rey de Basán descrito en las Escrituras como uno de los últimos herederos de esa raza extinguida. Un eco vivo de una línea de gigantes que debía haber desaparecido de los planes del Altísimo. El reinado de Og sobre los amorreos, descendientes de Canaán, llevaba consigo más que peso político, era simbólico. Era como si detrás de su trono se escondiera una fuerza antigua, casi primitiva, que se resistía al avance del plan de Dios. Incluso en los tiempos de Abraham, los refaitas ya estaban desapareciendo, se habían vuelto escasos, retirándose a valles y montañas. Y aún al borde de la extinción, su nombre seguía provocando temor. Para la época de Moisés, solo quedaban unos pocos. Entre esos sobrevivientes, Og se alzó por encima de todos como un monumento viviente de la era de los gigantes. Su nombre está envuelto en misterio, apareciendo no solo en los relatos bíblicos, sino también en escritos fuera de las Escrituras. En los rollos del Mar Muerto, fragmentos hacen referencia a una obra apócrifa de gran fascinación, el libro de Og, rey de los gigantes refaitas. Aunque incompleto y lleno de incertidumbre, este texto sugiere que la historia de Og se remonta aún más atrás y a reinos más oscuros de lo que se creía. Las antiguas tradiciones judías aumentan el enigma. En algunas leyendas rabínicas, Og es retratado como un sobreviviente del gran diluvio. El rabino Rashi relata que Og suplicó a Noé que lo salvara, aferrándose al arca mientras la tormenta desataba su furia.
Por misericordia, Noé le permitió quedarse, no dentro del arca, sino colgado por fuera, recibiendo alimento a través de una abertura mientras las aguas cubrían la tierra. Aunque esta historia no forma parte del canon bíblico, se repite en otras tradiciones judías. Og, el gigante, habría sobrevivido durante miles de años, atravesando épocas y viendo naciones surgir y caer. Parecía casi inmortal, todavía presente en tiempos de Moisés, un guerrero demasiado antiguo para seguir, pero demasiado poderoso para ignorar. La imagen que surge no es solo de gran tamaño, sino de significado. Og era más que un monarca. Representaba la resistencia al tiempo, un recordatorio viviente de antiguos juicios y una amenaza al desarrollo del plan de Dios sobre la tierra. Era un vestigio de un mundo ya condenado por Dios y que, sin embargo, seguía existiendo. En el legendario libro de Og, cuya existencia está relacionada con los misteriosos rollos hallados en Qumrán, aparece una narrativa que desafía las leyes de la naturaleza. Se describe a Og como alguien que vivió cerca de 3000 años, cruzando épocas desde antes del diluvio hasta los días de Moisés. El relato cuenta que, cuando las aguas comenzaron a cubrir la tierra, Og subió a la montaña más alta, intentando escapar del castigo divino. Pero las aguas siguieron subiendo, superaron las cumbres. Entonces, con una resistencia más allá de lo humano, el gigante nadó entre las olas, sujetándose a enormes cedros flotantes, sobreviviendo durante días, sin comida ni bebida, sostenido por una fuerza primitiva que se creía sobrenatural. Algunos estudiosos comparan esta resistencia con la hibernación de ciertos animales, sugiriendo que Og pudo haber entrado en un estado de letargo que le permitió sobrevivir a condiciones extremas. Otro relato, aún más sorprendente, sobrevive en antiguas tradiciones místicas. Og, anticipando la catástrofe, habría construido su propia embarcación, no una simple copia del Arca de Noé, sino una creación gigantesca, acorde a su estatura y poder. Usando los altos árboles de los bosques de Basán, cuyos cedros eran famosos por su fuerza, supuestamente diseñó una nave lo bastante grande para protegerse a sí mismo, a otros gigantes y a las criaturas que habitaban esas tierras fértiles. Un arca monumental, construida por manos gigantes que flotaba sola sobre el juicio divino. Pero los enigmas no terminan allí. Existen tradiciones aún más oscuras que cuestionan tanto la cronología como su verdadera naturaleza. Algunos antiguos escritos judíos y lecturas místicas sugieren que Og no vivía antes del diluvio, sino que apareció después, nacido de la unión prohibida entre un vigilante caído del cielo y una mujer mortal. Otras versiones aseguran que su origen se dio por la unión de un demonio con una sacerdotisa pagana, dando lugar a un ser híbrido, poderoso y maldito. Esta teoría recuerda un pasaje de Génesis 6 que menciona a los Nefilim antes y después del diluvio, una señal sutil pero inquietante de que la sangre de los gigantes persistió. En estos relatos, Og no fue un simple sobreviviente, fue el regreso. Una nueva generación de gigantes, herederos directos de espíritus rebeldes que buscaron corromper la creación. Su existencia misma desafiaba el orden divino y por eso se le permitió permanecer solo hasta el momento señalado, cuando tendría que enfrentarse al pueblo elegido. Su reinado se estableció en Basán, una tierra hermosa y rica, con campos fértiles y bosques densos que contrastaban con la sombra de su gobernante. Basán prosperaba, ideal para el ganado, conocida por su abundancia y recursos naturales. Sus cedros eran especialmente valiosos, utilizados en obras nobles y rituales sagrados. La primera referencia bíblica a Og, o al menos a su linaje, aparece en Génesis 14:5, donde el rey Kedorlaomer de Elam, junto con otros reyes, lanzó una guerra contra los refaítas en Astarot Karnaim, posiblemente el hogar de Og.
Aunque muchas veces se pasa por alto, este pasaje revela la antigüedad y fortaleza del linaje de los gigantes. Astarot Karnaim, también conocida como Astarot Serum o simplemente Karnaim, se menciona en el Antiguo Testamento como una ciudad estratégica en el cruce de las actuales Israel, Palestina, Jordania y Siria. Era un centro de influencia y, bajo el mando de Og, se convirtió en una fortaleza que resistía la voluntad de Dios. En esa tierra gobernada por un gigante, la historia siguió su curso. Porque aunque Basán era fértil, espléndida y próspera, su gobierno representaba todo lo que había sido condenado en la antigüedad, y por eso se convirtió en el escenario de uno de los enfrentamientos más grandes entre el cielo y la carne. Cuando los israelitas, guiados por Moisés con firmeza, se acercaron a la tierra prometida, enfrentaron un desafío imponente. Basán, el fértil y poderoso reino gobernado por Og, el último sobreviviente de los gigantes refaítas. Allí, entre los valles fértiles y los amplios campos de ese reino, la historia dio un giro decisivo. El rey de Basán se negó a ceder ante el avance de Israel. En lugar de eso, se preparó para la guerra, decidido a bloquear las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Pero el Señor le dijo a Moisés: «No le tengas miedo, porque yo ya he entregado en tus manos a él, a su pueblo y su tierra». Números 21:34. El enfrentamiento fue feroz, pero breve. Según Números 21:34 a 35 y ampliado en Deuteronomio 3:1 a 7, Og y sus ejércitos fueron derrotados junto con sus ciudades fortificadas. El último de los refaítas desapareció y con él terminó una era. Astarot Karnaim, antes símbolo orgulloso de la fuerza de Basán, pasó a manos israelitas. Aunque las Escrituras solo la mencionan en la lista de tierras conquistadas, su valor era estratégico. Su caída abrió el camino para el dominio completo de Basán y aseguró el control de Israel al este del río Jordán. Basán era extensa y abundante, se extendía desde el sur de Galaad hasta las crestas nevadas del monte Hermón y desde el Jordán al oeste hasta la frontera oriental de Salca. Tierra fértil, amplios pastizales y bosques densos de robles y cedros llenaban la región. Tras la victoria, Dios asignó este territorio a la mitad de la tribu de Manasés, como se menciona en Josué 13:29 a 31. El pacto ahora era tangible, una promesa divina convertida en tierra para una nación que antes había vagado por el desierto. Entre las ciudades de Basán, Golán destacó. Fue designada como una de las ciudades de refugio, santuarios donde quienes cometían homicidio involuntario podían encontrar protección, y se convirtió en símbolo de misericordia y justicia, como se menciona en Josué 21:27. Argob, otro centro de la región, más tarde se convirtió en uno de los distritos administrativos importantes de Salomón, según Primera de Reyes 4:13. Así, Basán pasó de ser una tierra dominada por gigantes a una tierra de ley y orden bajo el cuidado de Dios. Otra zona fértil, llamada Arab, servía para el ganado y producía riqueza, y ese territorio también pasó a manos israelitas. Tras la derrota de Og, Arab se incluyó en la herencia de Manasés y Gad, completando la división de la tierra prometida organizada por Moisés y luego confirmada en los relatos históricos de Israel. Pero Basán no permaneció libre de conflictos. Durante el reinado de Hazael, el duro rey de Siria, algunas ciudades de Basán fueron brevemente tomadas, como se registra en 2 Reyes 10:32 a 33, pero aquel éxito fue temporal.
Joás, guiado por la palabra profética de Eliseo, recuperó las ciudades capturadas, restaurando nuevamente el control de Israel. Segundo Reyes 13:25. La profecía se cumplió y a través de ella se mostró una vez más la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Con el tiempo, Basán fue desapareciendo poco a poco de los registros principales de la historia, pero su legado perduró. Los profetas y cantores de Israel recordaban con frecuencia su riqueza, sus campos amplios, ideales para el ganado, se mencionan en Ezequiel 39:18 y el Salmo 22:12. Sus poderosos robles aparecen en Isaías 2:13 y Ezequiel 27:6, mientras que su belleza y abundancia son descritas en Amós 4:1 y Jeremías 50:19. Incluso cuando fue olvidada por los hombres, Basán vivía en la memoria de Dios y de sus mensajeros. Tras el exilio, la tierra al este del Jordán fue llamada en general Galaad, un nombre que incluía lo que antes fue Basán. Más tarde, la región fue dividida en 4 distritos principales: Golán, en las colinas que aún hoy llevan ese nombre; Jorón, mencionado en Ezequiel 47:16 como ciudad o frontera; Argob, la antigua sede del poder; y Batanea, nombre por el cual Basán fue conocida en relatos griegos y romanos posteriores. De esta manera, la tierra del último gigante fue completamente transformada. Lo que antes se oponía al plan de Dios pasó a formar parte de la historia de Israel. Basán, una vez gobernada por Og, se convirtió en pasto para rebaños, ciudad segura, hogar de profetas y escenario donde las promesas se cumplieron. Algunas tradiciones antiguas dicen que no fue Moisés quien dio el golpe final a Og, sino Josué, el valiente guerrero que más tarde lideró a Israel. Estos relatos afirman que, con lanza en mano, Josué enfrentó al gigante de Basán cara a cara y lo mató, cerrando una línea de sangre que se había opuesto al propósito de Dios. Sin embargo, más allá de quien haya dado el golpe, la verdad es clara. Og fue solo uno de los muchos gigantes que Israel enfrentó en el camino hacia la tierra prometida. Canaán era ciertamente una tierra llena de bendiciones, pero también colmada de peligros. Estaba ocupada por naciones fuertes, ciudades amuralladas y figuras que parecían salidas de las pesadillas del pasado. Y entre todos ellos, Og destacaba. Casi 4,5 metros de altura y más de 1,80 m de ancho, su presencia era aterradora, un hombre de carne y hueso, pero con un tamaño casi irreal. Enfrentarse a Og era estar delante de una montaña viviente, una criatura cuyas raíces se extendían hasta los comienzos corrompidos del mundo. Su cuerpo parecía una armadura, sus brazos como troncos de roble. Su voz retumbaba por los valles de Basán. Un monstruo, eso parecía, no solo un rey, sino una señal viviente de un tiempo que Dios ya había barrido con el diluvio, y que, sin embargo, aún persistía. Aún así, Og cayó, porque por grande que sea el gigante, ningún enemigo puede resistir la voluntad del Altísimo. Ninguna barrera permanece cuando Dios concede la victoria a su pueblo, y fue el último de los refaítas. Con su muerte no solo terminó una batalla, terminó una era entera, una era de oscuridad, reemplazada por el brillo de la promesa. Espero que hayas disfrutado de otro capítulo en nuestra serie sobre los gigantes de la palabra. Gracias sinceramente por acompañarnos hasta aquí. Que siempre descanses bajo el cuidado de Dios. Hasta la próxima.